Hola, bienvenida o bienvenido a este blog de lectura para el mes de mayo. Como ya saben, si ya han visto todos los reading blogs que he publicado hasta ahora, cada mes estoy leyendo un libro con una temática o consigna específica para un reto de lectura. Y para mayo toca leer un libro publicado en la década en que naciste. Yo nací en la década de los noventas, entonces el libro que voy a estar leyendo es este de aquí, Hacia Rutas Salvajes, de Jon Krakauer. Ya lo empecé a leer, ya voy en el capítulo 2. Está muy padre la edición del libro, viene con varios mapas que te van guiando y van siguiendo la ruta del personaje, o bueno, no personaje, del joven al que van siguiendo en esta historia, porque es un libro basado en una historia real o es un libro tipo biografía o tipo documental, pero no sé cómo decirlo. Es de un reportero que sigue a Chris McCandless, el cual fue un joven estudiante de familia pues adinerada, bien acomodada, y que de repente decidió dejar todo, irse hacia a lo salvaje, vivir como en la naturaleza y como un ermitaño. Y de repente un día apareció su cadáver y entonces él quiere investigar qué fue lo que ocurrió, que lo llevó a llevar ese tipo de vida y así. Entonces suena que está interesante, espero que no sea una decepción este libro. Yo creo que sí me va a gustar, suena que está interesante. Dice que aquí ya tiene una película, dice el drama real que inspiró la aclamada película escrita y dirigida por Sean Penn. Yo creo que después de leer el libro voy a buscar la película para verla y ver qué tal. Pero sí, hasta ahora suena muy interesante y a lo poco que he leído me ha atrapado. Entonces esperemos que así siga el resto del libro. Y creo que voy a estar leyendo 2 o 3 capítulos al día para de alguna manera distribuir la lectura y que no sea tan pesada, pero todo depende del libro. El libro marca el ritmo con el que lo lees, así que sí. Ya terminé de leer los primeros 3 capítulos de Hacia Rutas Salvajes. Está muy interesante y muy padre. Lo que me está gustando es, no sé si el narrador o la forma en que está escrito, como si fueran entrevistas, porque te dan a entender a que el autor, Jon Krakauer, pues tuvo entrevistas o platicó con las personas involucradas en el viaje de Chris McCandless. Entonces, es como si te estuvieras sentando con las personas que se cruzaron en el camino de este joven y que te están platicando cómo lo conocieron, cómo se acercaron a él, cómo lo veían. Y me gusta mucho eso en las historias, que te describan y te platiquen como si tú tuvieras enfrente a la otra persona o al narrador. Eso me gusta mucho del libro, entonces creo que vamos bien. Por el ambiente o por la ubicación del libro, que es como entre Alaska o Canadá, allá en el norte de Estados Unidos, se siente como muy invernal el libro y como que muy de bosque y muy de montaña. Entonces me gusta mucho la ambientación que se siente con el libro. Y yo creo que ya hasta aquí voy a dejar por hoy la lectura. Ya mañana seguiré con los siguientes 4 capítulos. Creo que se avanza bien a pesar de que es texto que ocupa pues la gran parte de las hojas, a pesar de que se ve así enorme y abrumador, no se siente pesado y denso la lectura. Y estos primeros 3 capítulos fueron la introducción para todo lo que se viene, me imagino. Entonces creo que si sigues el libro, esta lectura va a estar muy bien. Hola, solo quiero desearles un feliz May the 4th. Hoy es 4 de mayo, día que se celebra a Star Wars. Y sí, puede que no vean esto el 4 de mayo, pero no importa. Feliz día, que la fuerza los acompañe siempre y sí.
Hola, tenía mucho rato que no venía a dar la cara aquí, pero es que no quiero hacer tantas intervenciones para no abrumarlos ni aburrirlos. Quiero que sea un poco más visual este reading blog. Ya voy a la mitad, poquito más de la mitad del libro. Está muy interesante, no me está aburriendo. Pensé que iba a ser aburrido o tedioso y no. Es muy entretenido. Ya voy en el capítulo 13. Conforme vas avanzando, vas descubriendo que esta historia no es solamente de Chris McCandless, que es el joven que les comenté que desapareció y que encontraron su cadáver en medio de Alaska, en medio de la nada. Y no es nada más esta historia sobre él, es también sobre todos los nómadas que hubo antes que él y cómo es que compartía ciertas similitudes con el resto de nómadas que han desaparecido o que han muerto, pero que a pesar de que comparten en común ciertas características, Chris McCandless era único en su clase, por así decir. Y eso vuelve más intrigante y más interesante su caso, de todo su viaje. Y además de todos los nómadas que unieron antes que él, también se trata de todas las personas con las que se cruzó en su camino, en su viaje, de descubrir eso que andaba buscando y que siempre tenía esa necesidad de explorar y de llevarse al límite y saber hasta dónde era capaz de resistir en la naturaleza. Y eso también es muy interesante. Entonces, por esto yo creo que si eres alguien que disfruta ver las historias desde el punto de vista antropológico o psicológico también, puede ser una historia o un libro muy interesante para ti. Entonces, si tú estudias o te interesa la antropología o la psicología, pues aquí te platican o te dan un vistazo muy interesante a lo que ocurre en la mente de Chris McCandless. Y creo que John Krakauer hizo un trabajo documental muy bien hecho, muy bien estructurado y que enriquece todavía más la historia de Chris McCandless. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín. Espero que les esté gustando hasta ahora el video. Yo espero que la siguiente intervención sea la última. Puede que tenga otras dos. Así que espero no estarlos abrumando tanto con mi verborrea. Pero sí, seguimos con esta interesante lectura. Ay, disculpen mi apariencia de vagabundo, pero cuarentena, ¿quién sale de casa? Ya terminé de leer este libro, Hacia Rutas Salvajes, de John Krakauer. Wow. No estaba seguro si darle 3 o 4 estrellas, pero por el puro epílogo de la nueva edición, porque vienen 2 epílogos, em, le voy a dar, creo que 4 estrellas. O sea, es más que la historia de Chris McCandless, que es el joven que decide adentrarse a lo salvaje y vivir de lo que va recolectando. Es mucho más que eso, es más complejo que eso y tiene muchas capas y tiene muchos lados, tiene muchas caras esta historia y es muy compleja y muy interesante. Y lo que me impresiona o que se me hace muy fuerte, por así decirlo, es que, o sea, esto ocurrió, esto fue algo real, no es una novela de ficción, o sea, esta persona existió, esto ocurrió, este autobús que ven aquí está allá en Canadá, bueno, no sé si ahorita sigue ahí, yo creo que sí, ese autobús es real, estuvo ahí, vivió en el campo, en la montaña, y eso es lo que probablemente me pega un poco más de la historia y de todo lo que tuvo que vivir este joven y también de todo su viaje y todo su descubrimiento interno y todo lo que iba dejando tras de sí. Es curioso cómo los humanos tendemos a buscar esos ecos de personas que dejaron huellas o dejaron su paso en
la tierra y el cómo nos atraen esos ecos o esos rastros que dejaron tras de sí y que nos intrigan cómo fue que vivieron, qué fue lo que los llevó ahí, qué pensaban, qué comían, cómo fue que murieron o desaparecieron. Eso me parece muy interesante, el lado humano de la historia. No pude evitarlo, creo que le di las 4 estrellas por mi lado químico científico más que nada, porque el epílogo de la nueva edición, o sea, es literal revelar quién fue el asesino o qué fue lo que mató a Chris McCandless. Y eso fue muy interesante ver todo ese, digamos, todo ese proceso, toda esa investigación, toda esa documentación que tuvo que hacer el autor junto con otros científicos para tener la certeza de que fue lo que mató a Chris McCandless. Nunca se habría cruzado este libro en mi camino lector de no haber sido por este reto de lectura. Entonces, sí, estoy descubriendo muchas lecturas interesantes y eso que apenas vamos en mayo. Ya les estaré comentando qué me pareció la película, pero el libro me encantó y sí, hasta aquí mi reporte. Última actualización y es que ya acabé de ver la película de la adaptación del libro de Hacia Rutas Salvajes. Está muy padre, me gustó mucho, está muy fiel al libro, solamente cambian un detalle, pero que igual siento que es clave en cómo cambia el sentido de la muerte de Chris. Digamos las circunstancias, si lo vuelve un poco diferente, si no lees el libro te quedas con una idea errónea de cómo fue que murió Chris, o más bien el por qué. Está muy genial. Visualmente es muy bella. Todos los paisajes que, que muestran. Sí, me sigue impactando mucho que sea una historia que ocurrió y que Chris McCandless fue alguien real y que realizó toda esta travesía. Creo que, aunque suene muy cliché, en este caso pues sí, la realidad supera la ficción. Y es muy interesante conocer esas historias que a veces nos pueden pasar desapercibidas. Y sí, si te gustan las historias de no ficción o las historias de viajes por tierras inhóspitas, pues te invito a que leas Hacia Rutas Salvajes de John Krakauer. Yo lo disfruté, me gustó mucho. Y pues ya, esto sería todo y nos vemos en el siguiente blog de lectura. Bye.